de una población dividida en 3 etapas. ¿Ya? ¿Me estaban hablando? Ah, se pega calita. Ah, ya. Pero por último voy a dejar ahí tranquilo un poco para que se vea. Ya, y en este caso, obviamente que acá es un gráfico que muestra números de individuos o por miles de millones y tiempos en años. Y después me dice cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al gráfico. Dice, en la etapa 3, la población disminuye su tasa de crecimiento en relación a la etapa 2. Esta es la etapa 1, esta es la etapa 2, esta es la etapa 3. Y me dice que en la etapa 3, la población disminuye su tasa de crecimiento en relación a la etapa 2. ¿Ya? ¿Será verdad o no? No. No, ¿Ya? Porque después dice, durante las 3 etapas, la población se encuentra en crecimiento exponencial. ¿Qué dice ahí? Porque dice, durante las 3 etapas se encuentra en un crecimiento exponencial. ¿Cómo tendría que ser un crecimiento exponencial? Como que siempre vaya Que va- así subiendo muy drásticamente. que vaya así como, a ver, ahí que vaya así. Ya, exactamente. Y en este caso no se está cumpliendo ese criterio. Después dice que en las etapas 2 y 3, la población presenta la misma tasa de crecimiento. En las 2 y 3 sí hay el mismo No, crecimiento. Después dice, en la etapa 3 se presenta la mayor tasa de crecimiento poblacional. Me está diciendo si en la etapa 3 hay un mayor crecimiento poblacional. Y en la última pregunta dice, en la etapa 1 y 2, la población presenta un crecimiento logístico. ¿A qué se referirá con crecimiento logístico? es que ahora que lo pienso sí puede ser un crecimiento logístico porque me acuerdo como de las rayitas y sé que era el crecimiento logístico era así, que entonces era parecido a ese. Ya, sí, Pero era. en la otra etapa no, no se da en eso. Porque ahí, aquí no, está solo. Ya. Porque en este caso, como decía, ¿cierto? Tendría que ser así como. ¿Cómo que se dice? Así como que va hasta una cierta cúspide y después tendría que bajar, ¿cierto? Para que fuese así como ese tipo. Por lo tanto, ¿cuál era la alternativa correcta según ustedes? Y ahora ¿La que D? lo están viendo de nuevo. No es que este gráfico daba para confusión, sí, ¿ah? La D. Y lo que sí era, obviamente, que lo que había que ver era en etapas. Las etapas era lo importante ver. Ahora es la D, yo puse la D. Ya, es que eso creo que la mayoría se fue para la D, ¿No es la D? pero no es la D. Aquí lo que pasó, ¿cierto? En la etapa 1 empezamos más o menos gradual. Aquí hubo un descenso demasiado rápido, pero ese descenso después comenzó a decaer un poco, ¿ya? Y se empezó a normalizar. Por lo tanto, lo que ocurrió es que en la etapa
3 empezó a disminuir la tasa de crecimiento en comparación con la tasa 2, con la etapa 2. No entiendo, yo veo la 3 más alta. Es que eso es lo que pasó, que aquí obviamente siguió subiendo porque obviamente la matemática sigue y tiende a subir, pero después se normalizó, no siguió elevándose. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que eso? Si yo continúo en el tiempo, va a empezar a bajar. ¿Y por qué? Porque este era un tipo, en este caso, de crecimiento con, en este caso, una estrategia de tipo K. ¿Ya? Que ellos llegan hasta un cierto límite y después empieza a decaer. Por lo tanto, en este caso, la tasa de crecimiento de 3 va empezando a disminuir. Obviamente que es gradual la disminución. No es que vaya a ser de una. Y por lo tanto, la alternativa estaba en la respuesta de la A. Y esa era una muy buena pillería que tenía en este caso ese gráfico. Porque aquí, obviamente, que lo que hay que entender era, obviamente, saber cuáles son los tipos de estrategia. K, R, ¿cierto? Y los tipos de curva. Que habían de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Por lo tanto, ahí está la respuesta correcta en la A. ¿Sí, no? ¿O estaba Sí, muy tránfugo? se entendió, pero estaba tránfugo. Eso. Lo siento, las ciencias son así. Son como más. Ahora la 2, obviamente que ya no pasaba esto. La 2 ya era una interpretación netamente de lo que estaba en esta tabla. Dice, la tabla muestra el número de especies introducidas en las Islas Galápagos y el incremento de la población, o sea, del tamaño de la población humana en estas islas a través del tiempo. Dice, indica que no existen datos al respecto. Del análisis de los datos presentados, es correcto concluir que, ¿qué es lo que pasa en este cuadro? Tenemos varios años, desde el 1500 al 2006. Obviamente, ¿qué pasa con la población humana? Quiere decir que en los años que están con cierto, o sea, interrogante, no se sabe datos. Y me preguntan qué podemos saber de ese gráfico, o sea, de esa tabla. ¿Qué podemos concluir? Del total de especies introducidas, las plantas han producido el mayor impacto en el ecosistema de las... ¿Ahí salió cortado aquí? En el ecosistema de las islas, era la parte. Bueno, ahí ya salió la respuesta. En este caso, ¿por qué era la C? Porque había que ver la tabla. ¿Ya? ¿Y qué me indicaba la tabla? La cantidad de que se de especies que se introducieron, pues había que contarlas. Pues, Y no era nada más en que total. Y no era nada más que eso. Pero igual, si no saben bien cómo identificar esta tabla, ¿cierto? Iban a tener la complicación en este caso de qué pasa con las especies introducidas. Ya, porque cada una de estas iba dando ciertas indicaciones, pero lo que había que hacer justamente, como dice, era empezar a contar cuántas eran las especies introducidas. Otro gráfico, que por lo general esta parte de organismo y ambiente, hay harto gráfico a veces, muestra los resultados de un estudio que analizó el porcentaje de depredación de nidos de aves por distintos tipos de depredadores en la región de los ríos. Y ahí hay aves, carnívoros, roedores y hay unos que son desconocidos. Dice, a partir del gráfico, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Deducir que los nidos observados fueron artificiales, inferir que los insectos no fueron considerados en este estudio, concluir que los ratones son los depredadores que más atacan los nidos, postular como hipótesis que las aves son las principales depredadoras, plantear como problema de investigación la identificación de los principales tipos de aves depredadoras. ¿Cuál era la alternativa correcta acá? No era la E, creo. Y justamente en este caso era la E. ¿Por qué?
Esa pregunta está repetida y yo en esa, la que apareció primero, le puse otra y en la otra le puse la correcta. Ah, caray. Cosas que pasan. Ya, porque aquí este gráfico lo único que me estaba indicando, ¿cierto? Si yo voy leyendo, porque esto dependía, era una pregunta que dependía en este caso de las alternativas, esta pregunta. La primera me dice deducir que los nidos observaron fueron artificiales. Y resulta que tengo un gráfico que me dice promedio de la depredación con los tipos de depredadores. ¿Con esa información puedo deducir que los nidos observaron fueron artificiales? No, En realidad no. ¿Ya? Inferí que los insectos no fueron considerados en este estudio. ¿Cómo lo puedo saber con este gráfico, siendo que no me están mencionando, en este caso, los insectos, y el contexto anterior tampoco me dice que habían insectos aquí? porque Difícil dice saberlo. depredadores. Difícil saberlo. Así que no. Insectos hay depredadores, pues hay insectos que son depredadores, así que Mm, concluí que los ratones son los depredadores que más atacan los nidos, y resulta que los ratones son parte de los roedores, y está aquí. Por lo tanto, tampoco es la alternativa. Postular como hipótesis que las aves son las principales depredadoras, podría ser. Ya, pero dice postular como hipótesis que las aves son las principales depredadoras. ¿Podríamos hacer eso o no? Porque acá el gráfico obviamente que me está indicando, ¿cierto?, que las aves están en mayor cantidad. Pero si yo coloco eso como hipótesis, ¿estaría bien representarlo de esta forma? no, porque una hipótesis no es así, pues. No, y aparte que me dice que la hipótesis que las aves son las principales depredadoras. Entonces, ¿para qué hago un análisis del resto? Si lo que me interesa es saber que las aves son las principales depredadoras. Podría ser para hacer una comparación, pero en realidad no es muy viable hacer una hipótesis ya aseverando algo que está muy evidente aquí. En cambio, la pregunta que dice cómo plantear la investigación, la identificación de los principales tipos de aves depredadoras, eso sí que puede ser, en este caso, un problema de investigación, ya que es distinto a lo que mencionaron en la D. Por lo tanto, por eso esa era la pregunta correcta. Por lo tanto, esta era una pregunta de aplicación donde solamente tenían que revisar los datos que le estaban entregando para realizar esta actividad. ¿Duda con esa? No, Ya, si van No. teniendo dudas, me van avisando. La 4, en este caso, dice: en cualquier pirámide ecológica, el nivel trófico de los consumidores primarios corresponde a... ¿Cuál era aquí la correcta? Los herbívoros. Así es. Así es, acordarse, porque siempre cuando dicen consumidores, las personas automáticamente lo asocian a carnívoros, y no es así. Acuérdense que van los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Los consumidores primarios en este caso vienen siendo los herbívoros, los que consumen a los productores, o sea, los que consumen plantas. Por lo tanto, esa pregunta era más que nada aplicar, ¿cierto?, algunos conceptos que debiesen manejar, y yo sé que los manejan. Por lo tanto, esa era bastante fácil, la alternativa era la B. 5. ¿Cuál de los siguientes procesos de la fotosíntesis depende directamente de la enzima Rubisco? ¿Se La acuerdan cuál era la fijación del Rubisco? carbono. Y esa, como que le he ido repitiendo varias veces, que no se olviden de la Rubisco. Esta fue la pregunta clave que mató a no sé cuánto en el ¿no era la B? 2000 no sé cuántito. Y en este caso,
la Rubisco, ¿de qué se encarga? Se encarga de la fijación del dióxido de carbono. Ah, me seca. ¿Ya? Pero esta fue la pregunta que mató a varios en el año 2018. Y apareció otros años anteriores. La misma pregunta. ¿Cuál de los siguientes procesos? Para que se acordaran en otras palabras qué es lo que era la Rubisco y cuál era la función. Y la función que tiene, fijar el dióxido de carbono, nada más que eso. ¿Cuál era como el otro nombre de la Rubisco? O sea, como el... 1,5 tribulosa, ¿cómo era? Si hasta a mí se me olvida si el medio nombre que tiene la... Pero no va a aparecer así de esa forma. Eso lo tengo claro. Era... nada, voy a tener que buscarlo si no me acuerdo si era tribulosa 1,5 y fosfato. A ver, espérame. A pero eso no importa si no lo van a preguntar. Ah, sí, justamente. Ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa. Esa es. el nombre. Así como cortito, sí. Bueno, yo me acordaba la primera parte. Ribulosa 1,5 bifosfato. Me faltaba el carboxilasa oxidasa. La 6. Al estudiar una población de un roedor herbívoro endémico de Chile, se identificaron 3 situaciones que la afectaron directa y significativamente. ¿Cuáles de estas situaciones es o son clasificadas como factores o factor denso dependiente? El desarrollo de minería en zonas cercanas, la disminución de los arbustos disponibles, el aumento del número de depredadores. Primero que nada, ¿qué cosas tienen que saber para responder a esa pregunta? ¿Qué es denso dependientes? ¿Qué es denso dependiente? ¿Cierto? Acuérdense que había uno que estábamos hablando nosotros que eran denso independiente y lo denso dependiente. ¿Qué es lo que era un denso dependiente? Que dependen de la densidad de población o no. Ya. ¿Independiente qué sería? Que no dependen. Que no depende. Ahora, ¿qué cosa es denso dependiente? Como que ejemplo de cosas que sean denso dependiente. Como el tema de la contaminación y esas cosas puede ser denso dependiente. Porque acuérdense que nosotros habíamos visto los densos independientes como los factores abióticos. ¿Ya? Ahí en ese caso, esos eran factores densos independientes porque la población no podía hacer nada. O sea, si había un incendio, si había un huracán, si había un desastre natural, eso no dependía en este caso de la población. Dependía más que nada del ecosistema. Por lo tanto, lo denso independiente tenía que ver con los factores abióticos y lo denso dependiente con los factores bióticos. Y acá me están preguntando por cuáles son clasificadas como factores densos dependientes. ¿Y cuáles serían aquí? Yo en esa le puse solo uno. Pero entonces creo que la tengo mal. Ya, en este No me caso, acuerdo qué le puse. el desarrollo de minería en zonas cercanas, eso ya es un factor que no depende de la población en sí. O sea, por ejemplo, si hablamos de una población de ratoncitos que vivía ahí y empezaron a hacer cuestiones de minería y todo eso, ya es un factor externo a ellos. Por lo tanto, eso no es dependiente. La disminución de los arbustos disponibles, eso tiene que ver con factores bióticos. Ahí hay un factor dependiente. El aumento de número de sus depredadores, ahí hay otro factor. Ah, ya entendí. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si empiezan a disminuir arbustos, obviamente que le va a faltar la comida a otro ser, y ahí obviamente que van a empezar a disminuir las poblaciones, y como es una cadena intramatrófica, empiezan en cadena. El aumento del número de depredadores también pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque si aumentan los depredadores, van a disminuir la población de algo y eso empieza en cadena, ¿ya? Ahora, que haya una minería o no haya una minería, eso no afecta mucho. Porque ¿qué puede pasar? Que los individuos se vayan a otro lugar y se acabó el problema.
Por lo tanto, cuando hablamos de factores densos dependientes, estamos hablando de factores bióticos y las relaciones que tienen entre ellos. Por tanto, la alternativa correcta en este caso era... ¿Cuál era? La D, 2 y 3. La 2 y 3, que en este caso corresponde a la D. ¿Ya? Esa era la alternativa correcta en este caso. Por eso, acuérdense de esos conceptos. Denso dependiente, denso independiente. Que lo estuvimos viendo en clase. 7. El esquema corresponde a las pirámides numéricas de dos comunidades distintas, 1 y 2, en una misma escala. ¿Ya? A partir de la información entregada es correcto afirmar que, y me dice, la comunidad 2 tiene mayor densidad de productores, y vamos viendo, la densidad, o sea, dice, la comunidad 2 tiene mayor densidad de productores. ¿Cumple con eso, no? No, porque No. estos son los productores, el primer eslabón. Por lo tanto, no. Después, ouch. La B, la comunidad 2 se sustenta en un menor número de productores que la 1. Sí. Así es. De hecho, ahí está apareciendo, ¿cierto? La comunidad 2, ahí tiene, ¿cierto? Menor cantidad de número de productores que la 1. La C, ambas comunidades tienen el mismo número de productores. Acá podemos ver Obvio. claramente que esta tienen mucho y este tiene menos. Por lo tanto, no. La comunidad 1 tiene una pirámide de tipo invertida. ¿Esa? No. Cuando hablamos de invertida quiere decir que la parte más densa está arriba y va hacia disminuyendo hacia abajo. Por lo tanto, no. La comunidad 1 presenta la mayor número de niveles tróficos. ¿Será así? No. En realidad no. No, porque son los Esa, mismos. y de hecho, esa empiezan a confundirlo muchas veces con el número de especies y eso no tiene nada que ver. ¿Niveles tróficos cuáles son? Los eslabones, los rectángulos, ¿no? En este caso, cada uno de estos. Pues acá hay 1, 2, 3 y 4. Y acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos la misma cantidad. Por lo tanto, aquí, ¿cuál era la alternativa correcta? La B. La B. Justamente. Y era nada más que ver en este caso los dibujitos cómo estaban. Esa pregunta salía en un ensayo, ¿cierto? Lo más probable es que estas hayan salido en Es varios que ensayos de... me parece que la vi en el ensayo del DEMRE que mandó ahora último. Sí, puede ser. Porque saqué cosas del DEM, saqué cosas de... Cosas que tenía de antes, cosas que saqué de Preu, hice una recopilación bastante ampliada para buscar preguntas de este tipo. Así que puede que sí. Y corremos. 8. Para que una población de mamíferos tenga una tasa de crecimiento positiva, se debe cumplir ¿qué? ¿Qué cosas se debe cumplir? Esa la tuve más. Porque dice, para que una población de mamíferos tenga una tasa de crecimiento positiva. Si yo dice, el porcentaje de la población en edad reproductiva sea el más alto. ¿Qué pasa si aumento la edad reproductiva? Eso obviamente me indicaría que tendría un crecimiento de población de mamíferos positiva, ¿o no? Sí, porque tendría más hijos, pues. Pero habría como mayor mortalidad, ¿o no? Ya, dejémosla en stand-by. Vamos leyendo cada una. Dejémosla ahí como en asterisco, porque quedaron con duda con esa. No, Dice, si esa no es. la tasa de emigración sea mayor que la tasa de inmigración. ¿Se No acuerdan? necesariamente. ¿Esa es o no? Inmigración, ¿cierto? Ah, Emigrar es irte, inmigrar es cuando tú llegas a otro lugar. Ya. Entonces, esa se podría dar que la tasa de crecimiento sea positiva. No. Según yo, no. No, porque me está diciendo que la tasa de emigración es mayor que la de inmigración.
Entonces, Por no. lo tanto, no. Se La van más población de de machos los es igual que las de las hembras. no. ¿Qué No, pasaría? porque eso no tiene nada que ver. Ujú. Exactamente, no tiene nada que ver. La cantidad de individuos que nace es igual a la cantidad de individuos que muere. ¿Qué pasa ahí? No, porque se mantiene constante. Lo mantendría constante, pero no lo mantendría positivo. El porcentaje de la población pre-reproductiva sea mayor que la de reproductiva. ¿Qué Esa, Ahí, es eso? según yo, es. ahí está. Esa era la correcta, Porque en este caso, imagínense si usted tiene pero una ¿por qué? población reproductiva, pero pasan otras condiciones ambientales, como decía la Connie. Eso no me va a asegurar de que todos los que estaban ahí se van a reproducir. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo pre-reproductivos y reproductivos? Significa que, por ejemplo, si pasó alguna condición ambiental, se murieron algunos reproductivos, pero están los pre-reproductivos que después se van a transformar en reproductivos y van a aumentar en este caso la tasa de crecimiento. Por lo tanto, esta pregunta dependía de analizar cada una de las alternativas y irlas descartando. Yo puse la changos. Y por eso, si ustedes estaban entre la A y la E, estábamos súper bien. Estábamos más o menos bien. Ahora, si vieron la otra, es como que no. Y sí, pues, si uno muchas veces es como apurado, puede haber seguido por la A al tiro. Pero la idea siempre, cuando tengan una pregunta de ciencia, léanla completa y luego van marcando lo que es necesario. No hagan eso que hacen siempre en el colegio. Porque en el colegio están acostumbrados a que ven la pregunta y, ya, esta es la alternativa, y la marcan. Y después continúan. Y no ven el resto de alternativas. En este caso, en PSU aquí, sí. Lean completo y después saquen sus conclusiones. 9. El siguiente diagrama representa una trama trófica. ¿Ya? De acuerdo a la información proporcionada, ¿qué organismos son especialistas y omnívoros respectivamente? ¿Cuál era ahí? Ay, no sé, en esa me enredé caleta. Era el 5 y 6. Pero, volviendo, a ver, ¿por qué te enredaste mucho? La Connie, ¿en qué Porque caso? empecé, o sea, es que por lo menos yo dije que me enredé porque empecé como a analizar en los que podían comer carne de ahí y los que no, po. Entonces me enredé por eso. Ya, porque aquí obviamente que lo que manda son el que vaya una flechita para un lado, vaya para el otro. Ya, en este caso dice, de acuerdo a la información proporcionada, ¿qué organismos son especialistas y omnívoros respectivamente? En este caso, obviamente que como dice la Connie, tendrían que ser 5 y 6. ¿Pero por qué? El 6, por ejemplo, es el omnívoro porque el 1 le está entregando energía, que es un productor, que en este caso es una planta, por así decirlo. O sea, sí, pues. Y el 4 también le está entregando energía al 6. Y ese sería ya uno. Son dos tipos de alimentación. Exacto, ahí se tienen que ir. En La este caso, especialista, la hay que ir especialista. viendo, viendo la flecha y ir viendo, ¿cierto? El que es especialista va a comer un solo tipo de cosas, el omnívoro va a ir para todo tipo, ya, o sea, va de un nivel a otro. En este caso, el 6, ¿cierto? Se denota que es un productor, o sea, come vegetales, pero también es carnívoro, ¿ya? En cambio, el 5 en este caso solamente iba para uno de los lados. Ahora yo me puedo haber confundido, ¿cierto? También con el 7, pero el 7 también come en este caso del 5, por lo tanto ahí yo descartaba esa opción. Y esas eran como las dos opciones que quedaban, ¿no?
pero era importante analizar en este caso cómo iban las flechitas. ¿Ya? ¿Muy difícil? No, ahora que lo vi, no tanto. La 10. Dice, el gráfico muestra la utilización de recursos por dos especies distintas en función de su nicho ecológico. ¿Cierto? Esta es la especie 1, la especie 2, este es el nivel de nicho ecológico, y obviamente la utilización de los recursos, ¿ya? Y al respecto es correcto concluir que, y esta también es una pregunta que depende de las opciones, ¿ya? La especie 1 hace una mejor utilización de los recursos. ¿Podré decir eso o no? No, o sea, No, con lo que dan no se puede determinar. ¿Ya? La especie 2 utiliza todos los recursos que utiliza la especie 1. No. Solamente utiliza esa porción de los recursos. Por lo tanto, no. La C, ambas especies utilizan la mayor parte de los recursos de forma exclusiva. yo puse esa porque no sabía qué colocar. Ya, ¿Tú dejémoslo ahí en pusiste? pausa. La D dice, el nicho ecológico de la especie 1 es más amplio que la de la especie 2. No, No, este es más amplio. Ahí, este tiene todo ese nicho ecológico, este tiene este nicho ecológico, por lo tanto no. Y la E, los nichos ecológicos de la especie 1 y 2 no se sobreponen en ningún punto. Sí, se Y sobrepone. si fuese eso, ¿qué es eso que está ahí? Por lo tanto, la alternativa correcta era esta, ¿ya? Ambas especies utilizan la mayor parte de los recursos de forma exclusiva, de los recursos que ellos tienen. Ahora, la Pero, cantidad de recursos, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, si este nicho, el de la especie 1, tenía una determinada cantidad, él trata de ocupar lo más posible esa cantidad, al igual que la especie 2 hace exactamente lo mismo. Ya, esto no tiene que ver con la cantidad de los recursos que tiene, sino que cómo lo está usando. ¿Ya? ¿O quedaron con dudas? pero ¿a qué se refiere con que lo usan de forma exclusiva? Ya, que en este caso, forma exclusiva quiere decir que ellos por lo general están ocupando un tipo de nicho específicamente. Obviamente que hay una parte en donde esos nichos se juntan, pero en realidad él está usando un nicho y él usa otro nicho, exclusivamente. Y son los dos distintos nichos. A eso se refiere que sea de forma exclusiva. Ahora, ¿qué cosa de qué nicho no lo especifica? Puede ser podemos hablarlo desde el punto de vista de un terreno, hogar que tenían, ¿cierto? Podemos hablar desde el punto de vista de la alimentación que estaban haciendo. Eso no lo está especificando. ¿Ya? Ahora, por descarte, también lo habíamos podido sacar. Porque las otras opciones no tenían nada que ver con esto que estaba ahí. Y eso es un poquito ya este tema de análisis, ya. No era tan de aplicación ni nada. Sino que había que pensarlo un poquito más. El 11. El Con esa gráfico. me cabeceé. ¿Ah? Con esa me cabeceé. ¿Por qué? Porque sí. Ya dice, el gráfico representa el tamaño poblacional de dos especies P y Q, ¿cierto? La P con la línea, la Q con la otra, que interactúan. Están interactuando, ¿ya? ¿Qué tipo de interacción interespecífica existe entre la P y la Q? De yo abajo le hacia arriba, puse mutualismo. de abajo hacia arriba voy a comenzar en este caso. ¿Podría ser comensalismo? Mm, Mm, ¿Por qué mm. no? eh, Ay, ¿qué pregunta, profe?
¿Podría ser Ay, se me olvidó cuál era el comensalismo. la relación? Porque en el Muchas que comensalismo ahora que lo pienso, Ahora puede se me ser fue la porque palabra, ¿cuál era el comensalismo? uno se era cuando beneficia las y dos el otro especies no. se beneficiaban. ¿De qué Ay. forma se benefician, sí? ¿Ah? ¿De qué forma se benefician el comensalismo? O sea, era como que a una especie le daba lo mismo, la otra. Como ese ejemplo de los tiburones que usted había dado, si no me equivoco. Ya, ahí sí que yo le creo, en esa parte. Que en este caso, obviamente que una de las especies iba a tener un beneficio de la otra, mientras no la perjudicara, ¿cierto? Ujú. En este caso, si fuese así, el gráfico estaría, ¿cierto? Por ejemplo, P tendría que ir haciendo esas curvas, el otro debería estar haciendo otra cosa que nada que ver, porque no le interesa. Un tipo de individuo no es dependiente del otro. Si fuese una competencia, ¿qué pasaría? Yo creo que es la competencia. Uno iría más rápido que el otro. Lo más probable es que haya una competencia, uno tendría que tener ciertos rangos donde va alto y después baja, pero hay otro que tendría que bajar drásticamente, porque quiere decir que en algún momento tiene que ganar la competencia. Entonces, ¿ese sería mutualismo? Porque como que los dos van a la par, ¿o no? Más para allá. Que no van a la par tampoco. O no. Parasitismo. Ya, ¿Por qué no podría ser parasitismo? porque una va a beneficiar y el otro no, pues. ¿Parasitismo? Ah, no, Ya, no, sí, las pulgas. uno obviamente que son los parásitos externo, interno. Uno en este caso convive con el otro. Pero ojo, eso dice que el parasitismo no le da muerte, ¿cierto? Y no decaen los números de individuos. Porque la idea del parasitismo es justamente que no se le Que acabe le nunca dé el al alrededor. ojo. Por lo tanto, no deberían haber estas curvas hacia abajo. No debería caer el número de individuos, sino que debería estar estable en el tiempo. Mutualismo, ¿podrá ser mutualismo la interacción que hay ahí? O sea, yo le dije que era mutualismo porque va como a la par, pero no tanto. Tienen como interacciones en ciertos puntos. Ya. Ahora, obviamente que si fuese mutualismo, entre ellos se ayudan. Y obviamente si se están ayudando, el número de individuos debería tender a subir. Y el otro número de individuos también. Porque se están ayudando para poder sobrevivir. Ah, entonces no es. Por lo tanto, no lo es. Lo que sí es una depredación. ¿Por qué razón? Porque acá tengo una cantidad de individuos, ¿cierto? Entre ellos se están matando. Obviamente que si un individuo disminuye, la otra cantidad disminuye. Si una cantidad de individuos sube, la otra sube. Si uno disminuye, vuelven a disminuir. Hacen eso, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, una población de gacelas, tengo muchas gacelas, van a aumentar los depredadores. Si obviamente disminuyo la cantidad de gacelas, van a disminuir los depredadores. Y entonces son los dos, ¿cierto? Esta interacción entre los dos están dependientes. Y es por eso que los gráficos en este caso subirían, bajarían, porque va a depender en este caso de los entornos. Y es por esa razón que en este caso la que tenemos aquí es una depredación. Y esta era una pregunta compleja de evaluación. Porque era una pregunta compleja. ¿Dudas, consultas Había en que. eso? ¿O quedaron así No, como muy, como, pinche? es que había que hacer mucho análisis. Es que obviamente que ustedes tienen que llegar a evaluar esta pregunta. Ya, porque acá tienen que ver primero el gráfico, ver qué significa primero qué es lo que es P, qué es lo que es Q, ya, y después de eso ir viendo las alternativas. ¿Podrá ser esta? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y yo empiezo a evaluar la pregunta para llegar a la respuesta. Así que esta no estaba para nada fácil.
Ahora, ¿cuántos ustedes le habían apuntado? Yo, Y la 12, aplicación. No, de hecho, reconocimiento, creo. Para escapar de sus depredadores, algunos crustáceos se refugian. Mi perra. Algunos crustáceos se refugian en el interior de las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. De acuerdo a esta información, ¿qué tipo de interacción se establece entre estos crustáceos y las esponjas que los albergan? ¿será comensalismo o no? Espérense, piénsenlo un poquito, voy a ir a callar a mi mascota. Pinche mascota, ven para acá. ¿Era comensalismo? Sí, era comensalismo. Igual la tuve mal, le puse protocooperación, no sé por qué, pero Pinche mascota. estaba entre esas dos y marqué la que no era. Siempre me pasa lo mismo. Entonces, ¿entre cuál Pero es estaban? que no me acuerdo. ¿Cuál era la diferencia entre la protocooperación y el comensalismo? La protocooperación, yo les di el ejemplo de la abeja, ¿se acuerdan? Sí, más o menos. ¿Qué pasaba con la abeja ahí? Que se beneficiaba de las plantas, o sea, de las flores. Obviamente que entre El ellos se polen, eso. beneficiaban, pero ese beneficio no era vital para ellos, ¿ya? O sea, podían ayudarse, pero por ejemplo la abejita podía ir a otro tipo de especie de flor, la otra flor si no venía la abeja, ella se podía autopolinizar, ¿ya? Por lo tanto, no es dependencia. Ujú. Y entonces, qué podía hacer aquí? Es comensalismo. Exactamente. En este caso, la respuesta correcta era el comensalismo, ¿ya? ¿Y qué es lo que era el comensalismo? Se beneficiaba y el otro le daba lo mismo, algo así. Ya. Y allá, la otra ya la tenemos bien. Que me pego. Exactamente. Y ahí, y de hecho aquí lo dice, po. Cuando están viendo esto, dice, algunos crustáceos se refugian en el interior de la esponja, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. Entonces, por lo tanto, era un ejemplo de comensalismo. Y yo me confundí con la protocooperación y al final le puse protocooperación. Detalle. Pero traten de no equivocarse en la PSU en esos detalles. Esa es la que se repitió. Ah, ¿y esta se repitió? Ah, caray. Así es. Bueno, un bonus. Puta la cosa. Ya, la 14 entonces. Dice, si como producto de una actividad industrial, metales pesados llegan hasta el mar, ¿en cuál de estos organismos se presentará mayor concentración de estos metales? Yo puse las gaviotas, pero no sé, no me acuerdo si estaba buena. Porque me acuerdo que estos se iban acumulando y iban quedando No, esa no como, se puede colocar, la verdad. como más en el cuerpo de... O sea, mientras más avanzaba la cadena, por así decirlo, más se acumulaba esta cosa, ¿no? Entonces ahí entre esos el último que comía era las gaviotas. Exactamente. Bravo, bravo, bravo. En este caso, este era un ejemplo de bioacumulación, ¿ya? La bioacumulación en este caso, entre más grande era el nivel trófico, más se acumulaba el tipo de metal, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, si tenemos fitoplancton, los peces, los moluscos, el zooplancton y las gaviotas en este caso iban a ser los que iban a tener la mayor concentración de estos metales. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí era la E. Y este era un ejemplo de bioacumulación. O mejor dicho, de biomagnificación. ¿Se acuerdan que les di los dos conceptos? Que bioacumulación en este caso era cierto que se acumulaban los metales en los individuos, en los organismos.
pero biomagnificación en este caso indicaba justamente que a mayor nivel trófico, ¿cierto? Más acumulaba. Las gaviotas. Excelente. La 15. Durante el invierno, un investigador evaluó una población de ratones que habita una isla de 1000 metros cuadrados o 10.000 metros cuadrados ubicada en el centro de un río, habitada por 200 individuos. El verano siguiente vuelve a visitar el islote, que producto de la crecida del río ha disminuido su superficie a 5000 metros cuadrados, encontrándose que la población de ratones era de 190. En base a estos resultados, es correcto concluir que ha aumentado la... ¿Sí que aumentó? Mortalidad. Es que estaba entre mortalidad y supervivencia. Densidad. Ah, no sé. Rayos. Porque, o sea, según yo, densidad porque era que ahora tenían menos espacio, pero había más ratones en ese espacio. Por ejemplo, antes habían 10.000 metros cuadrados y solo habían 200, y ahora con la mitad de esos 10.000 simplemente hay, o sea, hay 190, que son 10 menos que los 10. No sé si me Eso es. explico, pero por ahí. Entonces la Exactamente. densidad. Entonces era densidad. Justamente era la alternativa B. Porque obviamente tenían 10.000 metros cuadrados, habían 200 individuos, ya estaban así como en su espacio, muy bien. ¿Qué pasó después? Le disminuyeron a la mitad y solamente se fueron 10 individuos. Por lo tanto, lo que aumentó ahí fue la densidad. ¿Ya? En ningún momento aumentó la natalidad, ¿cierto? Abundancia, obviamente uno tenía más abundancia que la otra. Natalidad no podemos decir si habían nacido recién. Mortalidad tampoco nos dicen si murieron o no. Supervivencia, no podemos sacar una tasa de supervivencia con esos datos, por lo tanto, la densidad era esto. 16. El máximo tamaño poblacional que el ambiente puede sustentar en un periodo determinado, teniendo en cuenta el alimento, agua, hábitat y otros elementos necesarios disponibles en ese ambiente corresponde. ¿A qué cosa corresponde? Era la capacidad de carga. Yo puse capacidad de crecimiento, creo. O no me acuerdo en realidad. Creo que puse capacidad de carga. Capacidad de carga es. Ahora, ¿qué es lo que era la capacidad de carga? Era como los organismos que podían sustentar el ambiente donde se encontraban según los recursos que tenían. Exactamente. A eso se refiere la capacidad de carga. Ya, tal cual. Por lo tanto, acá en este caso, ¿cierto? El enunciado me daba a entender que era la capacidad de carga. La otra, nada que ver, de hecho acá me lo dice, el máximo tamaño poblacional que el ambiente puede sustentar en un periodo determinado. Y esa era la frase clave, ¿cierto? Para entender de qué era la capacidad de carga. Así que ahí estaba la respuesta, mejor dicho. En un ecosistema se han realizado mediciones de un contaminante, llegando a determinar que su concentración es mayor en el tejido graso de los organismos que pertenecen a niveles tróficos superiores. En base a esta información es correcto concluir que el contaminante, ¿qué pasa con él? Se bioacumula. Y es nuevamente un ejemplo de bioacumulación que estábamos hablando hace poquito. Uy, ¿por qué aparece mi nombre ahí? Uy, qué maravilloso. ¿Ya? Obviamente que, ¿dónde estaba la parte clave? Donde dice concentraciones mayor en el tejido graso del organismo que pertenecen a niveles tróficos superiores. Eso automáticamente me dice que era bioacumulación o puede aparecer el concepto de biomagnificación. Ya cualquiera de los dos conceptos puede aparecer. Por lo tanto, la alternativa correcta ahí era la A. 18. Uno de los parámetros que permite caracterizar la biodiversidad es la riqueza de especies. ¿Cuál era la riqueza de especies como concepto?
¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de riqueza de especies? La densidad. No, La variabilidad de especies, ¿no? casi, pero no. La abundancia. Biodiversidad. Cerca ahí con el concepto de abundancia. Cuando hablamos nosotros de riqueza de especies, y lo podemos decir de abundancia igual, pero estamos hablando de número de individuos. ¿Ya? Número de individuos que se encuentran en un cierto espacio, en un cierto lugar, ¿cierto? Y eso se puede ver desde la perspectiva de las abundancias y todo eso. Este parámetro se encuentra en relación directa con la productividad primaria neta de un ecosistema. Al respecto, ¿cuál de los siguientes valores de productividad primaria neta corresponde al ecosistema que debería presentar la mayor riqueza de especies? Ahora, ¿cuál era la diferencia entre la primaria neta y la productividad bruta? La neta era cuando ya se perdía energía al ambiente, creo. Y la bruta es cuando está toda la energía ya, o sea, sin que se perdiera nada. Creo que sí. Y eso, recuerden, ¿cierto? Esos cajones, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos viendo esas cajitas, acuérdense de eso. Excelente. Por lo tanto, ¿cuál era la alternativa correcta aquí? Eh, mm, Porque acá lo que me está diciendo es que hay una relación entre la riqueza de especies, ¿cierto? Y la Ah, productividad primaria. la mayor, pues la 900. La Entonces, ¿cuál de los siguientes valores de productividad neta corresponde al ecosistema que debería presentar la mayor riqueza? Si me están diciendo que las dos están emparentadas, por lo tanto, la que tiene mayor cantidad. ¿Ya? Si tengo mayor cantidad de kilocalorías por metro cuadrado al año, significa que ahí es donde está la mayor cantidad, en este caso, de riqueza de especies. Por lo tanto, la alternativa correcta era la A. ¿Ya? ¿Se entendió eso, cierto? Y luego pasé a las preguntas que había sacado de electividad. ¿Ya? esa me costó caleta, mucho texto. Sí, por dos. Hasley fue el primero en demostrar la existencia de competencia interespecífica mediante un experimento con dos especies de plantas del género Caliungue sexatil, que originalmente crecen en suelo ácido, y G. silvestre, que crece en un suelo alcalino. O sea, hasta esa parte estamos viendo dos tipos de plantas que son del mismo género. Hizo germinar semillas de ambas especies, tanto en suelo ácido como en alcalino. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un suelo ácido y alcalino? ¿Cuándo sé que es ácido y cuándo sé que es alcalino? No sé, pero no, creo que no tenía que ver acá. Eso tampoco lo sé. Acuérdense, hay una escala de pH, ¿cierto? Y hay una parte donde es central, que es el 7, que ahí se dice que tiene pH neutro. ¿Qué pasa bajo 7? ¿Es básico? Bajo ¿Es 7 sería ácido? alcalino. Bajo 7 sería alcalino. ¿O no? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Y para arriba sería ácido, pues. Ah, no sé. No me acuerdo cuál era serie. O Ya. sea, eso es lo más lógico, ¿no? Sí. En este caso, ¿cierto? ¿Se acuerdan que incluso habían hasta colores y todo eso? Cuando va desde 7 hacia el 0, nosotros estamos hablando de pH ácido. Y cuando va del 7 al 14, estamos hablando que es un pH básico. En este caso, alcalino se le dice a lo básico. Ah, ¿Ya? Para que tengan la noción y no se olviden de esos conceptos que igual aparecen en química. Cuando crecían separadamente ambas especies sobrevivían sin problema, aunque rápido. crecía mejor en el suelo similar al original. Pero cuando crecían conjuntamente el suelo alcalino, ¿cierto? Crecía más que esta otra, proyectando una sombra excesivamente sobre esta. Al respecto, ¿cuál de los siguientes resultados habría contribuido a reforzar la idea de la competencia entre estas especies? Ya, o sea, en este enunciado,
Ya, aparte de ver ese enunciado, ¿qué cosa me decía en realidad? ¿Qué era lo que me estaba diciendo? Pero póngalo. Ah, ya, espera. Ay, ¿cómo lo hago para...? Uy, ¿cómo hago para...? Y si abajito decía clave de respuesta y si lo Ah, ya, ahí despincha. quedó. Mm, Porque obviamente el texto está como para ver la habilidad científica en este caso. Una de las habilidades científicas. lo primero que dice es que las probó ambas en los distintos suelos, o sea, Ajá, en su suelo contrario. ya. Mm, que crecían sin problema pero que en el silvestre crecía, o sea, en el alcalino el silvestre crecía más que el saxatile. Ajá. Como esos son los principales datos, pero después había que comparar con las respuestas, así que Después sí. obviamente que había que ver qué pasaba en cada una de las alternativas. Dice, al sembrar G sexatil, el suelo ácido, esta crece normalmente. ¿Será así? Es así porque arriba dice que el saxatil originalmente crecía en suelo ácido. ¿Ya? O sea, que esa no es porque no contribuye, ahora ya lo dice. Ya. Después dice, el sembrar saxatil en suelo alcalino, esta sobrevive sin problema. También lo dice el enunciado. ¿Ya? Obviamente que por acá dice, cuando crecían conjuntamente en suelo alcalino, G silvestre crecía más que G sexatil. Así que obviamente quiere decir que, no sé si tan así como sin problema. Pero dice Pero como era que hizo nuestro germinar comparativo, semillas de ambas en el alcalino y que crecían separadamente, sobrevivían sin problema. sí, de hecho por aquí, ¿dónde está? Si en alguna parte dice que crecen sin problema. ¿Ya? Pero ojo, hay que ir dando a entender que las preguntas van asociadas a esta pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes resultados habría contribuido a reforzar la idea de la competencia entre estas especies? Por lo Ujú. tanto, ahí en este caso no me está dando a entender de que tengo que hay una competencia, porque me está hablando de una sola especie, acá también me está hablando de una sola especie. Acá ya empezamos y dice, al sembrar que silvestre en suelo ácido, esta crece de manera similar en el suelo de origen. También está hablando de una sola especie, no me está dando a indicar la pregunta, porque la idea, otra vez, la idea en este caso es contestar a la pregunta que me están haciendo. Me dice cuál de los siguientes resultados habría contribuido a reforzar la idea de competencia. La D dice, al sembrar G silvestre y G sexatil conjuntamente el suelo neutro, G silvestre facilita el crecimiento, decía, de G sexatil. ¿Pasaba eso, no? No nos lo decía y tampoco ayudaría a reafirmar lo que No, de hecho hablamos. no ayudaba. Entonces, por lo tanto, era esta la que estábamos y reafirmaba la pregunta, que dice al sembrar G silvestre y G sexatil conjuntamente en el suelo G sexatil limita el crecimiento de G silvestre. Y eso fue lo que decía en esta parte cuando decía que G silvestre crecía más que G sexatil, produciendo una sombra excesiva sobre esta. En realidad, todo esto que estaba aquí era para confundir a las alternativas cuando la pregunta real era esta, la de abajo, la que era la pregunta.
¿Cuál de estos resultados habría contribuido a reforzar la idea de competencia entre estas especies? Y nosotros teníamos que ver, ¿cierto?, cuál de esos enunciados eran los que estaba haciendo una comparación para lo que me habían dicho previamente. Y en todas estas hablaban de aspectos individuales, excepto estas últimas dos, obviamente que una no estaba del todo bien, por lo tanto la alternativa era la única correcta y es como la única opción viable de esto. Sí, no, tal vez, a lo mejor. Quizás. Sí, Ahora esta debería haber sido más o menos fácil. ¿En cuál de los siguientes grupos es posible encontrar organismos quimiosintetizadores? ¿En cuál era? las bacterias. Eso está ahí, sí. Y eso está, pero más que claro, que las bacterias. Ya, quimiosíntesis la realizan las bacterias. Ahora, por ejemplo, si aparecen bacterias y arqueobacterias, ya es otra cosa. Uno tendría que irse a las arqueobacterias. Pero en este caso, las bacterias son las que realizan quimiosíntesis. Por lo tanto, la A. 21. Para calcular la productividad primaria neta en un ecosistema, a la productividad primaria bruta se le debe restar. ¿Qué cosas le tenemos que restar? Lo que usaban en la respiración. Lo que usaban en la respiración, ¿cierto? Por lo tanto, la alternativa correcta era la A. Cuando tenían esas cajitas, ¿cierto? Había una parte que se iba en los procesos de respiración y se liberaba también en forma de calor. Eso era lo que pasaba con la productividad neta. La 22. En la tabla se muestra el resultado de muestreos poblacionales de la especie zorrochilla, Pseudocalopes griseus, en el Parque Nacional La Barbuta. Y ahí hay una tabla, ¿cierto?, donde muestran años y demuestran el tamaño poblacional. ¿Cuál de los siguientes conceptos es posible asociar los datos de la tabla? ¿Con qué concepto podemos asociar esa tabla? De los que aparecen ahí. Así como por descartar la resistencia ambiental la descarto con el emigración. Ya, a ver. Primero, ¿cierto? Empecemos a descartar. Resistencia ambiental, ¿por qué no puede ser? Porque no se sabe. No se sabe. De hecho, la tabla en ningún momento me podría dar a entender si los animales que están ahí eran resistentes al ambiente o no. ¿Ya? Podría buscarle la quinta pata al gato, pero no me está diciendo eso, porque me está diciendo simplemente año y me está dando a entender un tamaño poblacional, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Me dice que en el 2001 tenía 113, ya en este caso, individuos de zorrochilla. En el 2003 tenía 108, el 2005 tenía 125, aumentó. 2007 tenía 119, en el 2009 tenía 122, en el 2011 tenía 107. O sea, ni siquiera hay un parámetro que sea así como constante, sino que va bastante, fluctúa harto, Eso tampoco es live. depende del año. Por lo tanto, resistencia ambiental no lo podemos decir, no podemos saber. Hay un Profe, crecimiento no puede ser exponencial. potencial biótico. Ya, para allá vamos a ir. ¿Crecimiento exponencial puede ser? No, No, tampoco. porque va creciendo y bajando. Iría creciendo, pues en ningún momento pasa eso. Potencial biótico. ¿Qué es lo que era el potencial biótico? Como como lo máximo que puede haber de especies, algo así. Ya, por ahí va. La máxima capacidad de La reproducción de que reproducción, ¿no? en este caso. ¿Cierto? Una máxima capacidad de reproducción que hay, ¿cierto? En una población, obviamente que con ciertas condiciones específicas para tener la población.
Yo le puse potencial biótico. Ahora, potencial biótico, ¿eso podría darse a entender acá en esta tabla? Lo vi como que no pasaba de ese número de individuos, entonces por eso disminuían. Pero ojo, ahí para sacar potencial biótico, yo necesito tener en este caso una tasa, ver cómo es la tasa reproductiva de la población. ¿Y yo cómo puedo saber cuál es la máxima capacidad reproductiva con esos datos? No se puede. Para hacer eso tendría que tener en este caso qué pasa con los juveniles, cuánto es la cantidad de juveniles, cuánto es la cantidad de zorros adultos, ¿cierto? Porque tendría que ir como diferenciando primero cuánto hay de cada eso. También tendría que ver el tema de si hay mayor cantidad de macho o hembra. Por lo tanto, yo no puedo en este caso medir potencial biótico. Después aparece emigración. No se puede saber. Tampoco puedo saber porque de hecho hay algunos datos en donde me dice que eh, hay más, después disminuye, después hay más, después disminuye. Ahora lo que sí puedo darme a entender la capacidad de carga que tenían en ese año, desde el punto de vista del tamaño poblacional. ¿Se acuerdan del concepto de capacidad de carga que habíamos dicho antes, cierto? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya, ¿qué es lo que es la capacidad de carga? Nuevamente, Era el máximo de individuos que puede soportar el ambiente según sus recursos disponibles. exactamente. Por lo tanto, acá lo que puede haber pasado es que individuos se tuvieron que morir porque a veces motivo los recursos no habían, el tamaño de población disminuye y eso es lo que pasa cuando pasa de año a año. No todos los años tienen la misma cantidad de recursos disponibles, ¿ya? Por ejemplo, hay años donde son demasiado secos, por ejemplo, si hablamos en este caso de animales vacunos, años que son demasiado secos, obviamente que empiezan a disminuir la tasa, en este caso de reproducción y de todo eso, a disminuir los números porque está faltando pasto. En este caso pasaría exactamente lo mismo acá, ¿ya? Pero con el ejemplo del zorro. Y es por eso que en este caso nosotros podemos decir que puede ser un ejemplo de capacidad de carga del ambiente, del tamaño poblacional que tenía este zorrito en esos años. Porque los números en este caso, algunos son grandes, algunos son pequeños, eso indica que todos los años no son iguales, que en algunos años, ¿cierto? Puede haber más recursos, menos recursos, puede haber esto, puede haber este otro, condiciones más amenas para que estén ellos o que no estén. Y es por eso. No sé si se entiende o quedamos con las mismas dudas. No, o sea, sí se entendió. No lo veo convencido. La 23. Esperen, que me están hablando. A ver, espérenme, ¿qué pasó? ¿Qué están hablando? Oh, chota. Falleció la abuela de, de su profe jefe. ¿El Mr. Daniel? Sí. Dice que falleció la abuela, están diciendo ahí en el grupo los profesores. Tal vez por eso no se conectó delante a ¿A dónde? nuestra Consejo de orientación. curso. ¿A qué hora? ¿A las 12? Sí. Ah, no, ese era porque estábamos en el tema de los electivos. Estábamos presentando la electividad para los de segundo. Estábamos todos los profes, los de medio. Ya, 23.
¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la representación gráfica que muestra el peso seco de los diferentes niveles tróficos presentes en Ah, el... se me pegó. ¿Ah? Se me había pegado, perdón. Ya, ¿cómo podemos representar en este caso peso seco de algo, de un nivel trófico? A través de una pirámide de energía, una red alimentaria, una pirámide de número, cadena trófica o pirámide de biomasa. Eso, biomasa. Eso es parte de la biomasa. De hecho, está diciendo peso. Ujú, Ya cuando hablamos de seres porque lo vivos, otro se descarta. acuérdense, si nosotros hablamos de seres vivos, plantas, por ejemplo, tengo un grupo de, por ejemplo, tengo trigo seco, yo eso lo puedo masar y puedo sacar en este caso la biomasa de eso. Si yo tengo un campo que está lleno de trigo, lleno de cosas, yo lo voy a ver desde la perspectiva de la biomasa, no la voy a ver de grano por grano de cosas, me volvería loco contando. Por lo tanto, la única alternativa correcta aquí era la E, la de biomasa. 24. Una población siempre experimentará un crecimiento positivo cuando. ¿Cuándo va a ser eso? Mm, ¿En cuáles de los casos? ¿Cuándo va a crecer más la población? Vamos viendo caso por caso. Si yo tuviera mayor cantidad de inmigrantes, o sea, pero, a ver, ¿cómo es la cosa? Menor Ay, cantidad de inmigrantes, mayor de migración, mayor de tasa de natalidad, pero mayor de mortalidad. ¿Podría haber un crecimiento positivo? no. Porque, por ejemplo, dice es menor que la inmigración, o sea que están llegando menos de los que se van. Exactamente. Y la natalidad y la mortalidad ahí me está diciendo que mientras están naciendo están muriendo. Por lo tanto, no. La inmigración más la natalidad es mayor que la inmigración y la mortalidad. ¿Podría pasar algo ahí? ¿Podría haber un Eh, crecimiento positivo? No, porque de nuevo se van más de los que llegan. Exactamente. El caso del C, Mm, no, en el caso no. del C lo que pasaría es que permanecerían muy constantes. ¿Ya? Ujú. En el D, Esa yo creo sí, porque nacen y llegan más de los que mueren y se van. y esa era la alternativa. En este caso, ¿cierto? Nacen, ¿cierto? Y eso es mucho mayor que la mortalidad y la emigración. Y eso en este caso quiere decir que esa población aumentaría. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta era la D. ¿Ya? 25. Los gráficos corresponden a 3 experimentos realizados introduciendo una especie, 2 dice ahí, en un sistema y viendo la respuesta de una de las especies 1 que ya estaba presente. ¿A qué tipo de relación ecológica puede corresponder los gráficos del experimento 1, 2, 3 respectivamente? Y ahí está la Eh, alternativa. por ejemplo, o sea, veo el tiro que pues, tiene que terminar en comensalismo porque uno se beneficia y el otro se mantiene constante, le da lo mismo. Ya, ahí sacamos una buena conclusión. Tiene que terminar en comensalismo y así es. Termina en comensalismo. Ah, y el 2 como crecen a la par, que los dos se están beneficiando. Exactamente. Eso era lo que les Ujú. decía adelante cuando estábamos viendo que el gráfico debería ser de esa forma. Ahí tenemos un ejemplo. Por lo tanto, el experimento 2 es mutualismo.
¿Y el 1? Ujú. Es depredación. ¿Por qué? Uno sube y el otro baja. Y ahí tenemos nuestro ejemplo. Por lo tanto, la alternativa correcta era la de depredación, mutualismo y comensalismo. ¿Ya? Esa era, en este caso, esa pregunta. Hasta ahora, dudas, consultas, que No. tendré que quedar en esta oportunidad hasta aquí.